Pero a mí me gustaría en esta mañana comenzar una serie nueva titulada ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Es una serie pues que vamos a darle tiempo a ver varios temas. El por qué la sana doctrina es tan importante. Y el tema de hoy le puse por título La base de la doctrina. La base de la doctrina. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, nos dice así. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la iglesia es fundada por el Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y leímos hace un momento que Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, hermanos, Él da la orden. Cristo da la orden a sus discípulos y específicamente acá a sus apóstoles, a que salgan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy interesante, hermanos, que Jesucristo, en el momento que los comisiona, los manda a ser discípulos, Él no les dice, vayan y enseñen de acuerdo a sus opiniones. Él no les dice así, jamás. Mucho menos Cristo les dice a sus discípulos, ok, establezcan sus reglas a los futuros creyentes. Mucho menos Cristo dice de esa manera. El Señor Jesucristo en el versículo 20 muy claramente les está diciendo, enseñándoles, ¿a quién? A los futuros discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estoy en Mateo 28, 20. Enseñándoles, ¿ok? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra versión lo traduce de esta manera: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Así que ustedes no se van a inventar una doctrina. Mis discípulos, mis apóstoles, mis comisionados, mis enviados, ustedes no van a enseñar otra doctrina. O una doctrina que ustedes se le ha ocurrido en su mente. No.
En el libro de los Hechos se nos enseña que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y específicamente eso está en Hechos 2:42. Usted lo puede anotar allí, apuntarlo allí. Hechos 2:42. Usted puede encontrar allí que los primeros cristianos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, los apóstoles de Cristo enseñaron el mismo mensaje. Ojo acá, los apóstoles de Cristo enseñaron el mismo mensaje. Eso no fue 12 mensajes. ¿Ok? No fueron 12 enseñanzas, no fueron esas. Fue un mensaje. Un solo mensaje. Bien. Las mismas enseñanzas. Todas predicadas por 12 apóstoles. Y específicamente apóstoles de Cristo, hermanos. Apóstoles reales, 12 solamente. 12. Por ejemplo, todos predicaron que Dios encarnó. Dios se hizo hombre. No vemos en la Biblia, no encontramos en la Escritura Pedro diciendo, bueno, la mitad fue hombre, completamente fue hombre y no fue Dios. Y no vemos en la Biblia a encontrar a Pablo diciendo, no, únicamente fue Dios. O no encontramos en la Biblia a Juan diciendo, no, para acá lo que vino fue un espanto, un espíritu y ya, listo. Todos, absolutamente todos los apóstoles predicaron que Dios encarnó, que Dios se hizo hombre. Todos estaban de acuerdo en lo mismo. Los apóstoles. Todos dijeron que Cristo, predicaron que Cristo fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo. Todos. Todos. Ojo, repito, no fueron 12 mensajes. Fue un mensaje predicado por 12 hombres. Un mismo mensaje. Obviamente la fuente del mensaje es Cristo. Bien. Todos predicaron que la salvación es solo por fe, por gracia en Cristo Jesús. Todos. Todos enseñaron cómo debe ser la conducta de los hijos de luz en este mundo. Todos. Todos enseñaron lo mismo. Hermanos, es una sola iglesia. ¿Verdad que sí? Cristo fundó una iglesia. Y como todos sabemos, cada uno de nosotros somos iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Los cristianos del primer siglo seguían con las enseñanzas apostólicas. A mí me gustaría leer el libro de Hechos, capítulo 14. Preste mucha atención, hermanos, ¿ok? Libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Pero yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencilla. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe
y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él, en Cristo. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Versículo 23. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Entonces, había un ministerio. Pablo ejerció ese ministerio misionero. El misionero fue apóstol Pablo y andaba fundando iglesias locales. Y nos dimos cuenta que en el versículo 23, que en cada iglesia Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. ¿Ayudarlos a qué, hermanos? A que crezcan, a que maduren, a que vean cómo es la vida cristiana, pero sobre todo, hermanos, a seguir la doctrina que ellos transmitieron. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Hechos nuevamente, pero esta vez en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17 al 21. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es Pablo en Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora el versículo 26 al 28. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bien, aquí encontramos que Pablo hace llamar ¿a quién? A los ancianos, líderes, pastores de la iglesia. Y él está diciendo, vea, yo a ustedes, a todos ustedes, les he enseñado todo el consejo de Dios. ¿Ok? No he enseñado parcialmente. No, he enseñado todo el consejo de Dios. Muy bien. Por lo tanto, ustedes tienen la responsabilidad ¿de qué? De cuidar. Número 1, cuidarse ustedes mismos. ¿Ok? Miren por ustedes mismos y por todo después, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cómo se apacienta? ¿Cómo se enseña la iglesia del Señor? ¿Con qué doctrina? Obviamente, claro, amén, con la doctrina de Cristo, que fue transmitida, Cristo se la transmitió a los apóstoles. Muy bien. Entonces, de esa manera es que la iglesia
tiene que ser edificada con la doctrina de Cristo y los apóstoles de Jesucristo. No otra doctrina. No otra enseñanza. Ni siquiera la mía. La que yo crea que para la iglesia puede ser muy, entre comillas, edificante. Mis enseñanzas humanas. No, es caca. No se puede. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21 al 22 sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. Me gustaría leerles el versículo 20 en la versión lenguaje sencilla. Presta atención. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Acá vienen unas preguntas, hermanos. ¿Cuántas veces se echa un fundamento para edificar? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Si vamos a hacer una casa, un edificio, un apartamento o unos apartamentos, hay que echar 5 fundamentos. Eso es de ilógico, ¿no? Es un solo fundamento. ¿Y qué fundamento? Si es un apartamento, ¿qué fundamento sólido, verdad? Y sobre ese fundamento, a comenzar a edificar. Sobre el fundamento. ¿Ok? La otra pregunta es, hermanos, ¿tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura? ¿Sí o no? Claro que sí, tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra profética más segura. Y la tercera pregunta que me gustaría compartir con ustedes, ¿es Cristo la piedra principal del ángulo donde todo el edificio va a ir bien coordinado? Claro que sí, amén. Entonces, yo vuelvo y repito el texto 20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza, escucha bien, sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Entonces, recordemos lo que dijo Cristo. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, Cristo enseñó a los apóstoles. Bien, los apóstoles transmitieron el mensaje. Y la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ya el fundamento está. Ya las enseñanzas están. Ya las doctrinas están. Entonces hay que inventar doctrina.
hay que echar un fundamento nuevo. No, porque ya el fundamento está. Ya las doctrinas están. ¿Y dónde están? Obviamente, en la Escritura. Usted comienza a leer Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses. Y ahí usted puede ver en esas cartas las enseñanzas para la iglesia. Ahí están las doctrinas. Ahí están las enseñanzas. Los fundadores de sectas, ellos dicen de esta manera: Dios, entre comillas, Dios me ha dado una nueva revelación. Esos son los fundadores de sectas. El fundamento de las sectas, llámese Testigo de Jehová, Mormón, Solo Jesús, Adventistas, sectarios, los fundadores de esas sectas, su fundamento es la supuesta revelación que recibió el líder fundador de esa secta. Es más, para los sectarios, la Biblia no es la única fuente de autoridad. Porque consideran, entre comillas, sagradas los libros que dejaron los fundadores de X secta. Bueno, aquí está la Biblia, pero tenemos por aquí el libro del Mormón, que también es considerado sagrado, entre comillas. Bueno, aquí tenemos, claro, cómo no, la Biblia, pero también tenemos las revelaciones de que Dios, entre comillas, le dio a nuestro fundador. Y si usted ve las supuestas revelaciones que Dios le dio a esos fundadores, es puro disparate, que va en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Qué interesante esto. Ten cuidado de ti mismo. Vea, los sectarios, ¿de dónde surgieron ellos? De lo bueno, de lo sano, de familias donde se predicaba algo sano. Y los sectarios todos salieron de ese lugar por no estar de acuerdo con la sana doctrina, con lo sano. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Por lo tanto, hermanos, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decir: quiero echar un nuevo fundamento. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien puede decir: ya, ok, está bien, si es verdad, y dice edificado sobre el fundamento, para allá y para acá, que el fundamento para allá, y los apóstoles y todo eso? Ya, eso está ahí, sí es verdad. Pero yo quiero echar mi fundamento. Bueno, el que echa otro fundamento fuera, y el que quiere edificar fuera del fundamento, eres una secta. Eres un sectario. Porque nadie tiene el derecho de echar un fundamento.
porque ya el fundamento está. Mucho menos nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decir mis nuevas revelaciones son el fundamento de la iglesia. Nadie. Porque si tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, aquí está, la palabra profética más segura la tenemos en nuestras manos, entonces, porque se levantan hombres diciendo, mis nuevas revelaciones son el fundamento de la iglesia. Esas personas son contumaces, personas que no se sujetan a nadie. Pero arbitrariamente ellos dicen, yo quiero echar un nuevo fundamento, mis nuevas revelaciones son el fundamento de la iglesia. Y lo lamentable es esto, muchos siguen esas enseñanzas. Hermanos, como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice así, 1 Corintios 3, 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿hay derecho o alguien tiene derecho de hacer otro fundamento? No, no tiene derecho de hacer otro fundamento. Él está diciendo muy claramente, somos colaboradores de Dios. Nosotros, Pablo está diciendo, somos colaboradores de Dios. Yo entiendo que aquí hubo una división entre los cristianos que uno decían yo soy de Pablo, otro de Apolo y bla, bla, bla. Pero él está diciendo acá, nosotros todos somos colaboradores de Dios y vosotros sois, o sea, ustedes son labranza de Dios. Y qué interesante que él dice, y como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está, el fundamento. Eché el fundamento. Y otro edifica encima. ¿De dónde? Del fundamento. Pero cada uno mire cómo edifica sobre el fundamento, el cual ya está. Hermanos, la fuente de la sana doctrina, ¿quién es? Cristo, hermano. Cristo es la fuente de la sana doctrina. Los apóstoles no enseñaron su propia doctrina, sino que la doctrina de Cristo. No se inventaron su doctrina. ¿Ok? Ahora, ya que nosotros sabemos, hermanos, que Cristo es la fuente de la doctrina, ya que nosotros sabemos, hermanos, que los apóstoles no enseñaron su propia doctrina, sino que hicieron un buen fundamento que es Cristo, y las enseñanzas ya están acá, la pregunta es, ¿cuál es el propósito
de la sana doctrina. ¿Cuál es el propósito de la sana doctrina? Bueno, vamos a leer Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis o no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se va ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok. Podemos ver acá en el versículo 11 5 ministerios. 5 ministerios. Está que dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Si ya los apóstoles echaron el fundamento, la pregunta es la siguiente: ¿tenemos necesidad de un supuesto apóstol hoy en día? No. No. Entonces, no tenemos la necesidad de un supuesto apóstol, porque ya los apóstoles de Cristo, los 12, echaron el fundamento. Bien. Ahora, dice la Escritura, y a otros profetas. Ok. Los profetas, o un profeta es aquel que habla palabra de Dios, no que adivina. Ok. No que adivina. Como que así te dice el Señor: anoche te jalaron los pies. El Señor me está revelando en esta noche que te jalaron los pelos. El Señor me está revelando que bla, bla, bla. Es un brujo. Ese no es profeta. Esa es brujería. Esa no es profecía. Profecía es hablar palabra de Dios. Y los profetas hablaron en nombre de Dios. Y tenemos el canon completo. Y si tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, ¿ok? Eso quiere decir que la profecía está aquí. En la Biblia. En la palabra de Dios. Si viene un supuesto diciendo: el Señor me está revelando que viene un terremoto. Ay, qué nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Que ya viene. El Señor me está revelando que esta noche viene, o que para este mundo viene tal y tal cosa. Ya está en la Biblia, hermanos. Terremoto, hambre, peste, destrucción. Ya. Eso está en la Biblia. Entonces, los apóstoles hicieron su trabajo. Los profetas hicieron su trabajo. Si hablamos de que hay profetas hoy en día, bueno, Cristo viene, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué estoy haciendo? Profecía, profetizando. Cristo viene, una profecía, ya, listo.
Estoy hablando palabra de Dios. Ahora, en la historia de la iglesia, oye, o mejor dicho, los primeros cristianos, allá, segunda generación, no se ve, hermanos, a una persona que se diga, yo soy el apóstol número 13, o yo soy el apóstol número 14, yo soy el nuevo apóstol. Bueno, Constantino, ese se llamó el apóstol de Cristo, el número 13, Constantino. Y usted sabe muy bien que de ahí en adelante surgieron muchas cosas, pero muchas cosas caóticas. Pero, de verdad, está Juan, el apóstol. Después de Juan, pues, Policarpo. ¿Se llamó Policarpo apóstol de Cristo? No, él no se llamó apóstol de Cristo. Gallo se llamó apóstol de Cristo, menos él no se llamó apóstol de Cristo. Todo lo contrario, Policarpo, Gallo, los padres de la iglesia, todos ellos se basaron en las enseñanzas de los apóstoles de Cristo que están acá. Entonces, Dios estableció apóstoles, hicieron su función, echaron el fundamento, las enseñanzas de Cristo. Los profetas, sí, hicieron su función. Profetizaron acerca de quién, acerca de Cristo, acerca del Mesías. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué debe de hacer el evangelista? Hablar. ¿El qué? Palabra de Dios. ¿Pero qué? Las enseñanzas tienen que ser basadas ¿en dónde? En lo que ya está revelado, en lo que ya está fundado, en lo que ya está establecido. Eso tiene que hacer el evangelista. ¿Qué tiene que hacer el pastor o los pastores? Lo mismo. ¿Y los maestros? Lo mismo. La predicación tiene que estar basada en lo que ya está fundado. El peligro de las sectas es que los miembros, ellos defienden mucho su organización, su secta, incluso su fundador de cuya secta. Mira, y somos multitudes. ¿Y qué me importa? ¿Qué? ¿Y Dios no está con nosotros? ¿No ves la multitud? No. ¿Quién dijo que multitud es evidencia que Dios esté contigo? Ay, hermanos. Iglesia local que está aquí presente. Yo no fundé una nueva iglesia. Ustedes no son luisianos. No. Ustedes no son luisianos. Así como Martín Lutero dijo, ustedes no son luteranos, aunque no le hicieron caso. ¿Ok? Pero ustedes no son luteranos, ustedes son cristianos. Bien, aunque no le hicieron caso. Bueno, yo en esta mañana digo lo mismo, ustedes no son luisianos. Ustedes son cristianos, así que hagan caso. Amén. Hagan caso, hermano. Ya el fundamento está. Y mi deber es enseñarles a ustedes lo que ya está establecido en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin de la sana doctrina. Esa es la base, el fin de la sana doctrina, perfeccionar a los santos. Hasta que todos, hermanos, vean esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el fin, hermano.
todos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Hay una secta en México que se llama La Luz del Mundo, cuyos seguidores adoran, veneran tanto al fundador como al hijo del fundador y al nieto del fundador. ¿Ves? Bueno, y el nieto del fundador está ahorita preso por tantas violaciones, crímenes, oscuridad. Qué ironía, ¿no? Oscuridad en esa secta llamada La Luz del Mundo. Incluso hay un himnario donde está dedicado al fundador de esa secta. Esa gente está creciendo, está siendo edificada bajo el fundamento o en el fundamento que dejaron los apóstoles y siendo Cristo la piedra principal. No, hermanos, no lo está haciendo. Lamentablemente están ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Así están. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Porque la Biblia, hermanos, la Biblia, pues, va con todo contra los líderes falsos maestros, falsos profetas. Y ahí hay muchos seguidores, pero yo sé que dentro de muchos allí, ahí el Señor tiene que tener misericordia de alguno que esté allí. Por eso es que yo digo que el Señor tenga misericordia. Y abra los ojos, quite venda, y que realmente vengan al verdadero fundamento que es apóstoles, profetas y siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Amén. Ahora el fin, otra vez, continúa acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todo es Cristo, hermano. En la iglesia a quien se adora es a Cristo, no al pastor, no al fundador, no al misionero tal. ¿Qué somos nosotros? Nada. Colaboradores de Dios y ya. En la iglesia se adora, se le rinde honor, se le rinde gloria, honra, alabanza, es a Cristo, que es el fundador de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora interesante que en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ves que el fundamento de la doctrina de los apóstoles es tan magnífico que cuando la estudiamos, la vemos, ya no dejamos de ser niños fluctuantes? El propósito es crecer, hermanos. Avanzar y no quedarse como niños fluctuantes. Y dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Y ahorita hay no un viento, sino un huracán. Tsunami de doctrinas de hombres. ¿Verdad que sí? Y es interesante que las doctrinas que son mencionadas acá, porque está diciendo que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y entonces Pablo menciona por estratagema de hombres, o sea, doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este mismo versículo se lo leeré en la versión lenguaje sencilla. Dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otras, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas, o sea, doctrinas falsas.
de gente astuta, ve esto, gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Entonces, yo sé que voy a hablar en otro tema sobre los falsos maestros, las falsas doctrinas y todo esto porque estamos en una serie nueva, ¿ok? Que por qué tan importante es la sana doctrina. El tema de hoy es la base de la doctrina. Pero los falsos maestros, las falsas doctrinas, ellos vienen con sus falsas enseñanzas, pero vea esto, con astucia. Con astucia. Que recurren a toda trampa, a toda clase de trampa. Así que hermanos, vea. Sé que lo tuve que haber dicho al principio, pero yo sé que usted lo sabe. La palabra doctrina significa enseñanza. Nuestra enseñanza, hermano, nuestra enseñanza, o mejor dicho, la enseñanza de la iglesia de Cristo es los apóstoles de Jesucristo, siendo Cristo la fuente de esa enseñanza. ¿Ok? Me gustaría concluir con unas palabras de ánimo, como también de exhortación. Hermanos, no traspasemos los linderos de la enseñanza apostólica. No crucemos la raya. Si ya todo está establecido, hermano, es porque esto edifica. Lo establecido edifica, hermano. La enseñanza de hombre no edifica nada. Todo lo contrario, ¿qué trae? Pleito, problemas, envidias, rencores, chismes. La enseñanza de hombre. Una competencia de hombre. ¿Ok? Pero sin embargo, las enseñanzas de Cristo, las que dejaron los apóstoles, esas son las que edifican. Amén. No traspasemos, hermanos, los linderos de la enseñanza apostólica. No lo hagamos. Que fueron transmitidos por el Señor Jesucristo. Hermanos, seamos fieles. Fieles, hermanos. Sinceros, apasionados por la sana doctrina. Y rechacemos toda doctrina de hombre. Todo viento de doctrina. Todo huracán, hermanos, de doctrina. Ahorita, doctrinas de hombre. Rechacemos todo esto. Y ya que nosotros, hermanos, estamos haciendo esta lucha de seguir esta doctrina que dejaron los apóstoles, de edificarnos acá con la doctrina que dejaron los apóstoles, hermanos, recordemos siempre esto. Recibamos el crecimiento, recibamos edificación los unos a los otros, pero en amor. En amor. Sigamos esta lucha, esta batalla, esta guerra, con la sana doctrina, pero en amor. ¿Por qué? Porque se nos ha llamado, claro, a luchar ardientemente por la sana doctrina. Pero hagamos todo eso en amor. Enseñándole al que está en el error, pero en amor. No acusando, sino enseñándoles. Aquí está. La Biblia dice, está establecido, está escrito, todo en amor. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, mi Dios, por la eternidad. Gloria, honra, poder y alabanza, Señor Jesucristo, por siempre, Dios. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar. Gracias, mi Dios, porque usted fue y es el autor de la doctrina. Gracias, Dios, porque usted dio mucha instrucción a sus discípulos, a sus apóstoles, Dios. Y ellos fueron fieles
en guardar tus palabras, Dios amado. Padre mío, oro, Dios, por esta congregación. Y no solamente por esta, sino por muchas que están esparcidas en el mundo, congregaciones locales que son apasionados también por la sana doctrina. Padre mío, pero que también, Señor, seamos fieles a tus sanas palabras. Ya el fundamento está. Ya no hay que inventar, porque ya usted estableció todo. Usted es la piedra principal de este fundamento, de este edificio, Dios, donde todos juntos vamos creciendo bien coordinados, porque usted nos guía, Dios. Tu palabra está, Dios, y tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Padre querido, muchos vientos de doctrinas, Dios, pero que sea tu palabra, Dios, la que nos guíe. Que sea tu palabra, Dios, la que nos alimente. Que sea tu doctrina, mi Dios. Tu doctrina, Dios, la que nos guíe y nos alimente, Dios amado. Guarda a mis hermanos, Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga. Amén.